Imagina a un hombre que desafió su propia derrota, que se negó a ver a su nación de rodillas y que, contra todo pronóstico, lideró a Francia de vuelta a la dignidad, la libertad y al protagonismo mundial. ¿Alguna vez te has preguntado cómo algunas personas logran transformar el fracaso, la humillación y el caos en liderazgo, fuerza y victoria? Y más aún, ¿será que tú también podrías aplicar esos mismos principios en tu propia vida? En este video vas a descubrir la sorprendente historia de Charles de Gaulle, el hombre que enfrentó invasiones, traiciones, exilios e incluso conspiraciones, para convertirse en uno de los líderes más influyentes de la historia moderna. Aquí no solo vamos a contarte su trayectoria, sino también a revelarte los detalles detrás de sus decisiones, estrategias y la mentalidad que forjaron a este verdadero gigante de la historia. Si buscas inspiración para superar desafíos, tomar decisiones difíciles o entender cómo el coraje, la visión y la resiliencia pueden cambiar el rumbo de cualquier situación, incluyendo la tuya, este video es para ti. Así que dime, ¿estás preparado para conocer la historia de un hombre que le demostró al mundo que la palabra imposible no existe en el vocabulario de los que nacieron para ganar? Charles de Gaulle nació el 22 de noviembre de 1890 en la ciudad de Lille, ubicada en el norte de Francia. Hijo de una familia católica y tradicional, creció en un entorno que valoraba la historia, la cultura y los principios nacionales. Su padre, Henri de Gaulle, era profesor de filosofía e historia y se encargaba de la educación de sus hijos con un enfoque riguroso y una disciplina muy marcada. Durante su infancia, estuvo profundamente expuesto al sentimiento de revancha que dominaba a buena parte de la sociedad francesa tras la derrota en la Guerra Franco-Prusiana. La humillación que Francia sufrió en ese conflicto se reflejaba en la educación de los jóvenes, quienes eran constantemente recordados de la necesidad de restaurar el honor nacional. El contacto permanente con libros de historia, biografías de grandes líderes y relatos de batallas emblemáticas despertó en él una profunda admiración por aquellas figuras que representaban la resistencia, el coraje y la capacidad de reconstrucción. En el ámbito escolar, además de destacar en las materias de humanidades, Charles mostraba un interés especial por los estudios relacionados con la estrategia y la historia militar. Las conversaciones en casa solían girar en torno al análisis de campañas militares históricas, debates sobre la filosofía del Estado y reflexiones sobre la situación de Francia en el contexto europeo. En 1909 ingresó a la Academia Militar de Saint-Cyr, una institución que reunía a la élite de los futuros oficiales del ejército francés. El proceso de admisión exigía no solo preparación física, sino también un sólido dominio de materias académicas como literatura, historia y geografía, además de conocimientos técnicos militares. En la academia, Charles comenzó a convivir con diferentes corrientes de pensamiento militar, algunas aún aferradas a doctrinas conservadoras, mientras que otras, más progresistas, analizaban los desafíos de las guerras modernas. En 1914, con el inicio de la Primera Guerra Mundial, Charles de Gaulle fue movilizado como teniente del 33º Regimiento de Infantería. Actuando en la línea del frente, pronto se enfrentó a la dura realidad de la guerra de trincheras, marcada por condiciones extremas, escasez de recursos y altísimas tasas de mortalidad. La experiencia directa en los campos de batalla puso a prueba no solo su formación táctica, sino también su resistencia física y emocional. En marzo de 1916, durante la batalla de Verdún, una de las más sangrientas de la guerra, de Gaulle resultó gravemente herido por una bayoneta en la rodilla y alcanzado por metralla. En medio del caos de la ofensiva, fue capturado por las fuerzas alemanas tras quedar inconsciente en el campo de batalla. Su condición de prisionero de guerra marcó profundamente su vida, tanto física como psicológicamente. Al despertar, se encontró bajo custodia enemiga, dando inicio a un periodo de cautiverio que se prolongaría por más de 2 años en distintos campos de prisioneros en Alemania. Durante su cautiverio, de Gaulle intentó escapar en al menos 5 ocasiones diferentes, utilizando métodos que iban desde túneles improvisados hasta disfraces. Sin embargo, todos sus intentos fueron frustrados, lo que llevó a que fuera trasladado sucesivamente a prisiones de máxima seguridad.
El contacto diario con prisioneros de distintas nacionalidades y con oficiales alemanes también amplió su percepción sobre las dinámicas del conflicto. Observaba con atención el funcionamiento del ejército alemán, su logística, su disciplina y su capacidad de movilización, elementos que más adelante influirían en sus reflexiones sobre la modernización militar. La distancia forzada de la línea del frente le permitía observar el conflicto desde otra perspectiva, menos inmediata pero más estratégica, donde la guerra de movimientos empezaba a mostrarse como una alternativa mucho más eficaz que el combate posicional adoptado por las fuerzas francesas. Al finalizar la Primera Guerra Mundial, Charles de Gaulle ingresó al Estado Mayor del Ejército francés, donde comenzó a desempeñar funciones más analíticas y estratégicas. En ese periodo se sumergió en el estudio de tácticas y estrategias militares contemporáneas, dedicándose especialmente a analizar los errores cometidos durante el conflicto. La guerra de trincheras, que había causado millones de muertes sin obtener avances territoriales significativos, se convirtió en el punto de partida para su reflexión sobre la urgente necesidad de transformar las Fuerzas Armadas. A lo largo de la década de 1920, de Gaulle profundizó en el análisis de doctrinas militares emergentes, en particular aquellas que destacaban la guerra de movimientos y el uso de vehículos blindados. Observaba con atención los avances de Alemania, que, a pesar de las restricciones impuestas por el Tratado de Versalles, llevaba a cabo estudios avanzados sobre blindaje y movilidad. Al mismo tiempo, estudiaba los conceptos desarrollados por teóricos británicos como J. F. C. Fuller y Basil Liddell Hart, quienes defendían la mecanización como pilar fundamental de la guerra moderna. En 1934, publicó el libro Vers l'armée de métier, hacia un ejército profesional, en el que defendía abiertamente la necesidad de profesionalizar las tropas y crear divisiones blindadas móviles, capaces de romper las líneas enemigas y avanzar con rapidez. Aunque el texto era visionario, fue recibido con escepticismo e incluso desprecio por parte de los altos mandos militares franceses, que seguían apostando por la línea Maginot como su principal estrategia defensiva. La resistencia a sus ideas no se limitaba al ámbito militar. El ambiente político de la Tercera República, fragmentado y reacio a reformas estructurales, también contribuyó al aislamiento de Gaulle. Muchos de sus compañeros de armas lo veían como un teórico excesivamente audaz, cuando no como alguien pretencioso y desconectado de la realidad política y económica de la época. En los años previos a la Segunda Guerra Mundial, su posición marginal dentro del ejército francés contrastaba con el avance de las ideas que tanto defendía en otras potencias. Alemania y la Unión Soviética ya experimentaban con éxito conceptos de guerra rápida y el uso intensivo de unidades blindadas. Cuando Alemania invadió Polonia en septiembre de 1939, Francia declaró la guerra, entrando oficialmente en el conflicto. Durante los primeros meses, el ejército francés mantuvo una postura defensiva, confiando en la línea Maginot y en estrategias que priorizaban la espera. En ese periodo, de Gaulle fue ascendido a coronel y, posteriormente, asumió el mando de una división blindada. Su actuación en el frente, aunque limitada por el tamaño y los recursos de su unidad, demostró en la práctica la eficacia de la guerra de movimientos, algo que llevaba años defendiendo. En mayo de 1940, la ofensiva alemana atravesó las Ardenas, una región considerada de difícil acceso y, por lo tanto, poco protegida por las fuerzas francesas. La maniobra tomó completamente por sorpresa al alto mando, derrumbando las líneas defensivas en cuestión de días. En medio de ese caos, de Gaulle fue promovido temporalmente al rango de general de brigada y nombrado subsecretario de Estado de Defensa, con la misión de coordinar la resistencia y tratar de organizar una contraofensiva. A pesar de sus esfuerzos, la situación se volvía cada vez más insostenible, con París amenazada y millones de civiles huyendo. Las discusiones dentro del gobierno reflejaban una división clara. Por un lado, estaban quienes defendían la rendición y la firma de un armisticio con Alemania, liderados por el mariscal Philippe Pétain. Por otro lado, una minoría, de la que de Gaulle formaba parte, sostenía que Francia debía continuar la lucha, posiblemente desde las colonias o en alianza con el Reino Unido. Ante este escenario, tomó la decisión de partir hacia Londres.
al llegar a la capital británica a mediados de junio de 1940, buscó de inmediato establecer contacto con el gobierno británico y asegurar apoyo para mantener viva la resistencia francesa. El 18 de junio realizó una transmisión radial a través de la BBC, conocida como el llamado del 18 de junio. En ese mensaje hizo un llamado a todos los franceses, civiles y militares, a no aceptar la derrota y a unirse para continuar la lucha contra la ocupación nazi. Tras establecerse en Londres, Charles de Gaulle inició un complejo proceso de construcción política y militar de la Francia libre. Una de sus primeras misiones fue lograr que sus fuerzas fueran reconocidas como los legítimos representantes de Francia en el exterior, enfrentando resistencias tanto internas como externas. Las autoridades británicas, aunque le ofrecieron apoyo inicial en términos de espacio y recursos, mantenían cierta cautela respecto a la legitimidad de su movimiento. En Estados Unidos, la situación era aún más tensa, ya que durante buena parte del conflicto el gobierno estadounidense reconocía oficialmente al régimen de Vichy como el gobierno legítimo de Francia, mientras luchaba por el reconocimiento diplomático. De Gaulle se dedicó a reorganizar a los militares que habían logrado escapar tras la derrota de 1940. Las primeras 1940 unidades de la Francia libre se formaron en territorios coloniales como Chad, Camerún y el Congo, además de contingentes que se agruparon en Oriente Medio y en el Reino Unido. Las relaciones de Gaulle con otros líderes aliados eran en ocasiones tensas. Winston Churchill, aunque admiraba su determinación, solía irritarse con su postura inflexible y su negativa a aceptar cualquier solución que pusiera la soberanía francesa en segundo plano. La relación con Franklin D. Roosevelt fue aún más complicada. El presidente estadounidense veía a de Gaulle con desconfianza, considerándolo un líder autoproclamado y difícil de manejar. Paralelamente, de Gaulle impulsaba la formación y expansión de los movimientos de resistencia dentro de la propia Francia ocupada. A pesar de las enormes dificultades de comunicación y de los riesgos impuestos por la represión nazi y la policía del régimen de Vichy, comenzaron a estructurarse redes de resistencia que realizaban sabotajes, recopilaban información de inteligencia y ayudaban en la fuga de prisioneros aliados. La articulación entre la resistencia interna y las fuerzas francesas libres en el exterior se convirtió en uno de los pilares fundamentales de la estrategia de Gaulle, quien veía en este trabajo conjunto la base para restaurar la legitimidad de Francia una vez terminada la ocupación. A lo largo de 1944, con el avance de las fuerzas aliadas tras el desembarco en Normandía, la liberación de Francia se convirtió en cuestión de tiempo. Para de Gaulle, el desafío no era solo militar, sino también político, asegurar que Francia no fuera tratada como una nación ocupada por los aliados, sino como una potencia soberana que había participado activamente en su propia liberación. La lucha diplomática se intensificó, especialmente en las negociaciones con Churchill y Roosevelt, quienes contemplaban la posibilidad de establecer una administración militar aliada provisional en los territorios franceses recién liberados. De Gaulle actuó con firmeza para evitar cualquier solución que colocara a Francia bajo control externo, defendiendo que la legitimidad provenía de la Francia libre y de la resistencia interna. En agosto de 1944, tras la insurrección popular en París, que contó con el apoyo de las fuerzas francesas del interior, de Gaulle marchó triunfante por la ciudad junto a las tropas aliadas. La imagen de su entrada en la capital, cruzando la avenida de los Campos Elíseos hasta el Ayuntamiento de París, se convirtió en uno de los símbolos más poderosos de la liberación y de la restauración de la soberanía francesa. Ese mismo día pronunció un discurso histórico desde el balcón del Ayuntamiento de París, afirmando que París liberada, liberada por ella misma, liberada por su pueblo con la ayuda de los ejércitos de Francia, con el apoyo y la colaboración de toda Francia. Aquella declaración no era solo una celebración de la victoria, sino también una afirmación política, dejando claro que el país no estaba siendo liberado pasivamente, sino gracias a sus propios esfuerzos, en conjunto con los aliados. La consolidación de su liderazgo no se limitó al plano simbólico. Poco después de la liberación de París, de Gaulle asumió la jefatura del gobierno provisional de la República Francesa con el objetivo de restaurar las instituciones democráticas y reorganizar un país devastado por la ocupación y la colaboración con los nazis.
su administración tuvo que enfrentar desafíos inmediatos, como garantizar el orden público, restablecer los servicios esenciales y gestionar una economía profundamente debilitada. Además, debía abordar los procesos contra los colaboradores y manejar las tensiones internas entre las diferentes facciones de la resistencia. Con la victoria definitiva de los aliados en 1945, Francia fue reconocida formalmente como una de las 4 potencias ocupantes de Alemania, junto a Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Soviética. Con el fin de la ocupación, Charles de Gaulle asumió oficialmente la conducción del gobierno provisional de la República Francesa, cargo que ejerció entre 1944 y 1946. Su principal misión era reconstruir las instituciones del país, restaurar la autoridad del Estado y eliminar los vestigios del régimen de Vichy. Las tareas eran enormes: reorganizar la administración pública, reactivar una economía devastada, reconstruir las fuerzas armadas y enfrentar las profundas consecuencias sociales y políticas de años de ocupación. Uno de los desafíos más delicados fue gestionar la llamada épuration, el proceso de depuración destinado a juzgar y castigar a quienes colaboraron con los nazis. Miles de personas fueron llevadas ante tribunales y muchos casos también fueron resueltos de forma extrajudicial, mediante castigos sumarios aplicados por grupos de la resistencia. Desde el principio, de Gaulle defendió que la justicia debía ser ejercida por el Estado, dentro de los marcos institucionales, buscando evitar un ciclo de venganzas que pudiera poner en riesgo la estabilidad de la nación. Paralelamente, tuvo que liderar una profunda reforma del sistema político. Convocó elecciones para una asamblea constituyente, cuya misión era elaborar una nueva constitución que sustituyera a la de la Tercera República. De Gaulle defendía un modelo presidencialista, donde el jefe de Estado tuviera amplios poderes para evitar lo que consideraba los vicios del parlamentarismo, como la fragmentación partidaria y la constante inestabilidad. Sin embargo, la mayoría de los partidos, especialmente los de izquierda, rechazaron esa propuesta, inclinándose por mantener un modelo parlamentario que concentraba el poder en el legislativo. Ante la negativa de adoptar un sistema que, en su visión, garantizara mayor estabilidad y eficacia en la gestión del país, de Gaulle decidió renunciar en enero de 1946. Su salida no estuvo marcada por un quiebre dramático, pero sí simbolizó su rechazo al regreso de las prácticas que, a su entender, habían sido responsables de la debilidad de Francia en el periodo de entreguerras. La renuncia fue también un acto de coherencia con su pensamiento. No estaba dispuesto a liderar un gobierno sometido a las lógicas partidarias que, en su percepción, ponían los intereses particulares por encima de los intereses del Estado. En la década de 1950, Francia se sumergió en una profunda crisis provocada por la Guerra de Argelia, que había comenzado en 1954. El conflicto enfrentaba al gobierno francés contra los movimientos nacionalistas argelinos que luchaban por la independencia, especialmente el Frente de Liberación Nacional. La guerra rápidamente dejó de ser solo un problema colonial para convertirse en una crisis política que paralizaba a la Cuarta República, cuya estructura parlamentaria generaba constantes cambios de gobierno, incapaces de ofrecer soluciones consistentes al conflicto. La tensión aumentó de forma dramática en 1958, cuando sectores del ejército francés en Argelia, apoyados por los colonos europeos, los llamados Pieds Noirs, empezaron a presionar abiertamente por el regreso de Charles de Gaulle al poder. Existía un temor generalizado de que los militares llevaran a cabo un golpe de Estado para impedir cualquier negociación que condujera a la independencia de Argelia. En ese contexto, de Gaulle fue visto tanto por civiles como por militares como la única figura capaz de restaurar el orden, preservar la unidad nacional y encontrar una salida a la crisis. En mayo de 1958, ante la insurrección militar en Argel, el gobierno francés colapsó políticamente. La Asamblea Nacional, bajo una fuerte presión, autorizó a de Gaulle a formar un nuevo gobierno, concediéndole poderes extraordinarios por 6 meses para redactar una nueva constitución. Su regreso no se dio bajo las condiciones de la vieja política parlamentaria, sino como la oportunidad de implementar el proyecto institucional que llevaba defendiendo desde la década de 1940, un sistema presidencialista fuerte, capaz de garantizar estabilidad y continuidad gubernamental.
La elaboración de la nueva constitución fue rápida y eficiente. El texto establecía una clara separación de poderes, con una gran concentración de autoridad en el Ejecutivo, especialmente en el presidente de la República, que pasaba a tener un mandato de 7 años con amplias facultades para disolver la Asamblea, nombrar al primer ministro y dirigir la política exterior y de defensa. En septiembre de 1958, la nueva constitución fue sometida a referéndum y aprobada por una mayoría aplastante, dando origen a la Quinta República, que se mantiene vigente hasta la actualidad. A finales de ese mismo año, De Gaulle fue elegido el primer presidente de la Quinta República, asumiendo el cargo en enero de 1959. Su elección no solo significaba su regreso a la vida política, sino también la materialización de un proyecto institucional que había defendido desde la década de 1940. En los primeros años de su mandato, Charles de Gaulle enfrentó la tarea más delicada de su presidencia: resolver el conflicto en Argelia. A pesar de haber contado con el apoyo de los militares y de los colonos para regresar al poder, su visión sobre el futuro de Francia ya no contemplaba la preservación del imperio colonial. Poco a poco quedó claro que su intención era negociar una salida que condujera a la independencia de Argelia, lo que generó una enorme frustración y rechazo entre sectores del ejército y de la población europea asentada en territorio argelano. En 1961, la tensión alcanzó su punto máximo cuando sectores disidentes de las Fuerzas Armadas, opuestos a la política de descolonización, intentaron un golpe militar en Argel. El levantamiento fracasó gracias a la rápida respuesta del gobierno y al apoyo mayoritario de la población francesa. De Gaulle reforzó la legitimidad de su decisión a través de un referéndum en el que la mayoría de los franceses aprobó el principio de autodeterminación para Argelia. El fin de la guerra de Argelia no solo significó el cierre de un conflicto, sino que marcó también el colapso definitivo del imperio colonial francés en África. En los años siguientes, De Gaulle supervisó un proceso acelerado de descolonización, durante el cual varios territorios africanos como Senegal, Costa de Marfil, Camerún y Malí alcanzaron su independencia. A pesar de la retirada formal, Francia mantuvo vínculos económicos, militares y diplomáticos estrechos con estas excolonias, en una política que se conocería como France-Afrique. La transición hacia un estatus poscolonial permitió que Francia redirigiera sus recursos y su atención hacia su consolidación como potencia europea y global. A nivel interno, De Gaulle impulsó reformas que modernizaron el Estado, estimularon el desarrollo económico y fortalecieron las instituciones de la recién creada Quinta República. Sin embargo, en el ámbito social, el retorno de millones de franceses y de aliados locales repatriados desde las colonias, conocidos como Pieds Noirs y Harkis, generó tensiones sociales y desafíos de integración que se extenderían durante décadas, al transformar a Francia de una potencia colonial en una nación enfocada en la soberanía nacional y en su proyección internacional. De Gaulle redefinió no solo la política exterior, sino también la identidad del país. Su gobierno marcó una ruptura decisiva con el pasado imperial, al tiempo que buscaba mantener una esfera de influencia en el mundo, especialmente en África, a través de acuerdos económicos, bases militares y alianzas estratégicas. Tras resolver la cuestión colonial, Charles de Gaulle centró su atención en la proyección internacional de Francia. Su visión estratégica se basaba en el concepto de grandeur, la idea de que Francia debía ocupar un papel protagónico en el escenario global, independiente de las grandes potencias que dominaban la Guerra Fría. Una de las decisiones más emblemáticas de ese periodo fue la retirada de Francia de la estructura militar integrada de la OTAN en 1966. Aunque permanecía como miembro político de la alianza, De Gaulle consideraba inaceptable que el mando de las fuerzas francesas estuviera subordinado a oficiales estadounidenses. La retirada fue acompañada del cierre de bases militares extranjeras en territorio francés, enviando un mensaje claro: el país no aceptaría ninguna limitación sobre su autonomía militar. Esta medida generó un gran impacto internacional, pero fue ampliamente respaldada por la opinión pública francesa. Paralelamente, De Gaulle aceleró el desarrollo del programa nuclear francés, conocido como Force de Frappe. A partir de 1960, Francia comenzó a realizar con éxito pruebas nucleares, consolidándose como una potencia nuclear independiente.
Su argumento central era que la disuasión nuclear debía estar bajo control exclusivo del gobierno francés, sin depender del paraguas protector de Estados Unidos. En el ámbito económico y diplomático, de Gaulle fue un ferviente defensor de la construcción de una Europa fuerte y soberana, liderada principalmente por Francia y Alemania Occidental. En 1963, firmó con el canciller alemán Konrad Adenauer el Tratado del Elíseo, que estableció una estrecha cooperación entre ambos países. Al mismo tiempo, vetó en 2 ocasiones la entrada del Reino Unido en la Comunidad Económica Europea, argumentando que la fuerte dependencia británica de Estados Unidos podría poner en riesgo la autonomía del bloque europeo. La política de Gaulle también incluyó gestos simbólicos y diplomáticos que sorprendieron al mundo. Visitó países del bloque socialista como la Unión Soviética, buscando demostrar que Francia estaba dispuesta a dialogar con ambos lados de la Guerra Fría, sin alinearse ciegamente con ninguno. Además, en 1964, reconoció oficialmente a la República Popular China, en un movimiento que se adelantaba casi una década a la posterior apertura diplomática que llevarían a cabo los propios Estados Unidos. En la segunda mitad de la década de 1960, Francia vivía un periodo de crecimiento económico, estabilidad política y acelerada modernización, pero también acumulaba crecientes tensiones sociales, especialmente entre las generaciones más jóvenes. La rápida transformación de los valores, el surgimiento de movimientos estudiantiles y las presiones por reformas en el sistema educativo y en las relaciones laborales comenzaron a generar malestar en distintos sectores de la sociedad. En mayo de 1968, ese descontento estalló en una serie de manifestaciones estudiantiles que rápidamente se extendieron por todo el país. Lo que comenzó en las universidades se transformó en una huelga general que movilizó a cerca de 10 millones de trabajadores. Las calles de París y de otras grandes ciudades se convirtieron en escenarios de enfrentamientos, ocupaciones y protestas que no solo ponían en jaque al gobierno, sino también a los fundamentos del orden social francés. Frente a la escalada de la crisis, de Gaulle adoptó inicialmente una postura de silencio y aislamiento, llegando incluso a desaparecer temporalmente de la escena pública tras realizar una visita no anunciada a una base militar francesa en Alemania. Su mensaje, sumado a la movilización de los sectores conservadores de la sociedad, permitió revertir rápidamente la situación, con grandes manifestaciones de apoyo al gobierno. Las elecciones posteriores le dieron una victoria aplastante a su coalición, lo que permitió restablecer momentáneamente el orden. Sin embargo, los acontecimientos de mayo del 68 dejaron en evidencia el agotamiento del modelo de autoridad gaullista. Las demandas por una mayor participación democrática, descentralización y reformas sociales se habían vuelto ineludibles. Aunque formalmente mantenía el control del gobierno, de Gaulle comprendía que su estilo de liderazgo estaba cada vez más desconectado de las nuevas realidades políticas y culturales del país. En abril de 1969, tras someter a referéndum un proyecto de reformas administrativas y de descentralización que incluía cambios en el funcionamiento del Senado y en la organización territorial de Francia, de Gaulle fue derrotado. Tras su renuncia en 1969, Charles de Gaulle se retiró definitivamente a su residencia en Colombey, Las Dos Iglesias, una pequeña localidad en el interior de Francia. Durante ese periodo se dedicó a la redacción de sus memorias, en las que no solo narraba su trayectoria, sino que también plasmaba su visión sobre la historia de Francia y del mundo en el siglo XVIII-XX. Aunque alejado de la vida pública, su figura seguía ejerciendo una enorme influencia y era frecuentemente mencionada en los debates políticos, especialmente en momentos de crisis o inestabilidad. El 9 de noviembre de 1970, de Gaulle falleció repentinamente en su casa, víctima de un aneurisma. Su muerte provocó una conmoción nacional de proporciones pocas veces vistas en la historia del país. Millones de franceses siguieron los homenajes, tanto en las calles como a través de la radio y la televisión. Fiel a su voluntad expresada en vida, rechazó un funeral de Estado y fue enterrado en una ceremonia sencilla en el cementerio de Colombey, junto a los soldados que habían servido bajo su mando durante la Francia libre.
El legado institucional de De Gaulle es incuestionable. La Quinta República, creada bajo su liderazgo, sigue siendo hasta hoy el régimen político de Francia, dotado de una estabilidad y una eficacia administrativa que contrastan con las constantes crisis de las repúblicas anteriores. El modelo presidencialista fuerte, con un equilibrio claro entre el ejecutivo y el legislativo, fue una de sus mayores contribuciones y ha moldeado profundamente la cultura política francesa contemporánea. Y después de todo esto, queda una pregunta que provoca, divide opiniones y sigue generando debate hasta hoy. ¿Charles de Gaulle fue realmente un héroe visionario que reconstruyó Francia y garantizó su soberanía? ¿O en realidad fue un líder autoritario que concentró el poder y sofocó la democracia en nombre de su propia visión de grandeza? ¿Y tú, qué opinas? Respóndeme aquí en los comentarios, porque de verdad quiero saber tu opinión sobre este personaje que, hasta el día de hoy, despierta tanta admiración, pero también muchísimas críticas. Y mira, si llegaste hasta aquí y todavía no te has suscrito al canal, hazlo ahora. Activa la campanita, porque aquí siempre vas a encontrar historias fascinantes, análisis profundos y reflexiones que te ayudan a ver el mundo de otra manera. Si no te suscribes, sinceramente te estás perdiendo la oportunidad de seguir aprendiendo sobre temas que casi nadie te cuenta de esta forma. Y por supuesto, no te olvides de dejar tu like, porque eso ayuda muchísimo al canal a seguir trayéndote contenidos como este.